El buen gusto y la generación de la moda en el diseño. Es difícil explicar en primera instancia en qué consiste el buen gusto, sin embargo se puede deducir. El mal gusto dicen tiene origen en la palabra falsear, es decir, que lo falso es de mal gusto. Una réplica del David de Miguel Ángel sobre una mesa en nuestra sala sería de mal gusto, ya que sería falsa por su reproducción en serie, por su tamaño, por su material y por sus proporciones. Sería producto de un deseo de las masas de consumir arte y un mal intento para obtener estatus. Se trataría de una mala copia. Para acercarnos, intentemos definir qué es el mal gusto o el llamado kitsch. Así, el buen gusto será el que no siga los principios del kitsch. Para reconocer el kitsch, hay que entender que no se trata de realizar un buen trabajo, lo que importa es crear un bonito efecto visual. De acuerdo al diccionario UNESCO publicado en 1988, al kitsch se le conoce por algunos principios. El número 1, el principio de la inadecuación, que trata de cuando se aumenta o disminuye el tamaño, se falsifican los materiales o se crean funciones secundarias que suplantan la función del material original que hay empleado en los objetos. El número 2 sería el principio de la acumulación. Es el intento de acumular objetos diversos con carencia de unidad y claridad. El número 3 sería el principio de percepción sinestésica, cuando se confunden los diversos canales de percepción. Por ejemplo, una tarjeta de felicitación en tercera dimensión y con olor. Tarjetas de presentación con el nombre en relieve junto a otras letras. Número 4. Principio de mediocridad. Cuando desemboca en la vulgaridad, la redundancia o la obsolencia. Y por último, el punto número 5, el principio del confort. Lo que no causa problema, que agrada y causa bienestar. Como ejemplo, una aplicación en el celular para tocar acordeón o un jacuzzi junto a una cama. La recomendación es que ante todo hay que conocer lo que no debe hacerse para saber qué es lo que debe hacerse. En nuestros días parece que todo puede hacerse y que el único limitante es nuestra propia imaginación. Ahora bien, enfocándonos en lo que es el buen gusto desde el término de un diseñador, podemos encontrar que para empezar a diseñar intervienen dos factores importantes, los cuales son indispensables, como lo es el intelecto y la sensibilidad. Por intelecto entendemos el ejercicio reflexivo que el diseñador realiza para diseñar, tomando en cuenta una investigación previa, las necesidades del cliente o las del usuario. Digamos que es la parte que corresponde a la cabeza, es la parte cognitiva y lógica que se relaciona al conocimiento y al juicio. Es esta parte mental que es muy fría y muy calculadora. El segundo factor corresponde al gusto, es decir, la parte sensible de agrado o desagrado, cuya respuesta al encontrarse con el objeto es inmediata. Básicamente con el me gusta o no me gusta. La intuición es más rápida que la reflexión, es la parte sensible y estética. Vemos el objeto de manera intuitiva y lo apreciamos de manera más rápida que el intelecto. Pongamos un ejemplo. Para entenderlo mejor, vemos de golpe a una mujer o una mujer ve a un hombre y de inmediato se emite un juicio de valor del gusto. Si es un me gusta, es porque en su mente ya tiene todo un complejo de experiencias, de valoraciones asimiladas y aprobadas. Si decimos me gusta, la calificación será más rápida que la razón. La razón analiza después el objeto con más detalle y pone atención en el rostro, proporciones, vestimenta, color de piel, ojos, etc. Son cuestiones formales externas. Después del gusto y del juicio se dan otras valoraciones, la manera de ser del sujeto, los gestos, los intereses, la conversación, sus sentimientos, etc. Se dice que el gusto es subjetivo y que depende de los factores culturales que nos determinan y caracterizan. Cuando se discute sobre el gusto se ponen en común esas subjetividades para intentar llegar a definir el objeto de discusión.
Muchas veces no se llega a un acuerdo. Cada observador del objeto emite su propia valoración determinada por su propio apetito. En diseño, cuando se analiza un objeto, intervienen varias opiniones, varios sujetos que, independientemente de sus propios gustos y cultura, emiten juicios de valor estético y formal, juicios que deben acompañarse de contenido válido, de utilidad, funcionalidad, pertinencia, lectura, seducción, persuasión y su posible éxito. Dentro de un grupo determinado existen tendencias de preferencias de la época. Un ejemplo de esto sería un grupo de clase en donde todos estudian algo relacionado con el diseño. Pensamos que el grupo de alumnos que lo conforma tienen ciertos aspectos en común, la edad, el ser estudiantes de diseño, etc. Y por lo mismo suponemos que tienen los mismos conocimientos adquiridos acerca de su profesión. Han tenido los mismos maestros y por lo mismo forman un común denominador. Sin embargo, sabemos que los estudiantes no son iguales, que son individuos únicos e irrepetibles. Cada uno tiene sus propios juicios y gustos. Sabemos que en cuestiones de gusto no es fácil convencer al otro y tampoco se trata de imponer nuestra idea, aunque pensamos que tenemos muy buen gusto. Una cosa es pensarlo y otra cosa es tenerlo. Finalmente cada quien se queda con lo que prefiere y le agrada. No se nace con buen gusto. El gusto se educa y se educa en base al ejemplo, observando, siendo flexibles, interesados en novedades, analizando despacio, dudando, desmenuzando el objeto para finalmente emitir nuestros juicios. El gusto colectivo tiene relación con las modas y estas continuamente se transforman. El gusto es una aproximación superficial y exterior, pero es fundamental para juzgar objetos de diseño. El cliente puede decir me gusta o no me gusta, y ese puede ser un posible problema para el diseñador. La generación de la moda en el diseño. Bueno, les voy a platicar un poco acerca de la Bauhaus. Se sabe que ya por el año de 1919 se creó la escuela de la Bauhaus en Alemania, en un lugar donde se desarrollaba todo tipo de disciplinas artísticas, desde la arquitectura, el diseño, la artesanía, el arte, y llevaban a práctica el concepto de unificación de las artes. Fue una escuela que rompería como todo lo establecido y trajo todo tipo de artistas de diferentes lugares, ansiosos de experimentar de la forma artesanal e independiente. Se sabe que la Bauhaus le da mucha importancia a los colores primarios, las formas geométricas y la estética funcional. Además, su objetivo era unir las artesanías de la producción industrial en serie. Y como resultado, esto se convierte en un arte abstracto que retorna a lo esencial. Se sabe que este movimiento influyó en otras disciplinas, tales como la moda. Y en la Bauhaus, la moda se ve reflejada en los diseños donde existe una fuerte influencia de la arquitectura y las formas geométricas, sin dejar a un lado los colores primarios o la corriente artística que vendría siendo el cuadrado, el círculo, el triángulo, o el rojo, el azul y el amarillo. Y así fue como la Bauhaus, siendo un movimiento, alcanzó su popularidad en los años de 1945 en Estados Unidos, pero siguió siendo una fuerte inspiración para las siguientes décadas, tales como los años 60, que algunos reconocidos diseñadores como Marie Kondo, André Corres o Jill Sander tomaban las ideas de funcionalidad o líneas arquitectónicas para crear sus propios diseños. Y para dar un claro ejemplo de que los diseñadores tomaban de referencia o inspiración de la Bauhaus, fue en la década de los 70s que apareció el cantante David Bowie con un traje con líneas geométricas que fue diseñado por el japonés Kansai Yamamoto. Y en cuanto al transcurso de los años, ya un poco más cerca de la actualidad, en el año del 2013 la diseñadora Roxanda Linke se inspiró en la yuxtaposición del color del artista Joseph Albers o la arquitectura influida de Mies van der Rohe, que ambos representaban la Bauhaus. Y como ya lo vimos con estos ejemplos, se sabe que la Bauhaus será para siempre una fuente de inspiración.
ya sea de sus colores, sus formas geométricas o la arquitectura, siempre va a haber una influencia que van a tomar como referencia a los diseñadores. Bueno, ya hablamos mucho sobre la Bauhaus y la moda, pero aún no nos queda tan claro qué es la moda. En unas palabras fáciles de entender, se sabe que la moda es algo que se repite y es constante en cierto tiempo. La moda también es el valor, la imagen o el estilo que aparece con mayor frecuencia en una muestra o en un grupo. También se sabe que la industria de la moda se dedica a la creación y venta de prendas de vestir que se impondrán como referencia en la temporada. Y por último se sabe que la moda es algo que se importa por un cierto tiempo. Es algo que, por así decirlo en pocas palabras, puede resurgir. La moda toma referencia muchas cosas de tiempo atrás. Puede tomar de referencia algo de décadas, incluso de siglos, y volverlo a nuestra actualidad, pero darle un toque, tratar de innovarlo y tratar de volverlo una tendencia. Claro, como mencionaba anteriormente mi compañero, para eso hay gustos. No a todos les va a gustar la misma moda, no todos van a seguir la misma tendencia que hay en estos momentos, así que son ciertas personas o ciertos grupos que van a llevar a cabo esta moda. Y si quieren un claro ejemplo sobre la moda, se sabe que la moda es algo que se utiliza por temporadas. Por ejemplo, la temporada de invierno. ¿Cuántas veces no vimos este tipo de botas hace años atrás? Será por el, no sé, 2007, 2009. ¿Y cuántas veces no hemos visto a personas que siguen utilizando este tipo de botas en la actualidad? De preferencia son las chicas, las mujeres. Estas botas fueron diseñadas, pues más que nada en la temporada de invierno, con la parte interior como aborregadas, y son unas botas que las siguen utilizando. Fueron unas botas que ya pasaron como quien dice de moda, pero igual hay personas que por gusto las siguen utilizando, hay zapaterías que las siguen vendiendo y no se sabe si es una moda que resurgió o no sé, tiene algo que le agregaron para que llame tu atención y las quieras volver a comprar. Es algo inexplicable. La moda puede volver a resurgir en cierto tiempo. La moda pues puede no llegar a morir, puede continuar mucho más tiempo de lo que pensamos. Y en eso influye mucho el gusto o el diseño. Sabemos que cuando encontramos algún objeto, la parte sensible de agrado o desagrado nos lleva a una respuesta inmediata en la cual nos hace pensar, ¿me gusta o no me gusta? Y esa intuición es una rápida reflexión sobre si es algo estético o si es algo que simplemente no lo es y no nos agrada. Entonces no nos hace seguir ese tipo de modas. Y esto es muy importante en cuanto al diseñador, ya que tiene que tomar en cuenta una investigación previa de las necesidades de cada cliente o usuario. Digamos, esta parte corresponde a la cabeza y es una parte lógica que nos hace entrar en un conocimiento y juicio. En pocas palabras, es una parte mentalmente fría y calculadora. Tenemos que saber qué es lo que le van a gustar a las personas, qué es lo que busca esta generación y qué se va a adaptar posiblemente para estas temporadas. No es algo que simplemente lo tomé de tiempo atrás y le voy a agregar algo nuevo y pues va a haber gente que le va a interesar. Sí, le va a interesar porque es algo pues de tiempo atrás o es algo innovador, pero ¿qué tal si no cumple sus necesidades? ¿Qué tal si es algo que no utilizarían en este momento? Y es por eso que se toman varias opiniones de diferentes sujetos, independientemente sus gustos, su cultura, sus orígenes. Ellos emiten juicios de valor estético y formal, y esos juicios deben de acompañarse de contenido válido y de utilidad, también de algo funcional, que tenga una seducción, una persuasión y posiblemente el éxito.
Y como ya sabemos, la moda se va a utilizar dentro de un grupo por determinado tiempo. Sabemos que en cuestiones de gusto no es tan fácil convencer al otro, y tampoco se trata de imponer nuestra idea sobre alguien más. Aunque también pensemos que tenemos muy buen gusto, posiblemente no es así. Como ya había mencionado anteriormente mi compañero, el mal gusto tiene de origen la palabra falsear, que quiere decir que lo falso es de mal gusto. Así que finalmente cada quien se queda con lo que más prefiere y le agrada. Las personas no nacen con un buen gusto. El gusto se educa y se educa a base del ejemplo, observando, siendo flexibles, interesados en novedades, analizando despacio, dudando, desmenuzando el objetivo para finalmente, con el cuidado, emitir juicios. Y tomando de ejemplo estas imágenes que encontramos en el fondo, ¿cuántas veces no llegamos a ver este tipo de modas, ya sea en la década de los 2000 o de los 90, que a simple vista son unas modas que si ahorita las vemos en comparación en la actualidad, o llegamos a ver este tipo de moda a una persona en este año, pues sí nos quedamos algo impactados, ¿no? Porque es algo que posiblemente un cierto grupo de personas diría, ¿sabes qué? Yo no lo usaría. O posiblemente esas personas llegaron a utilizar este tipo de modas. Claro, este es un ejemplo, pues, poco a comparación de muchas modas que existieron. Y hay infinidad de ejemplos de modas que ciertamente muchos llegaron a seguir o llegamos a seguir, y no solamente tiene que ver pues con industria textil, también tiene que ver con calzado, también tiene que ver con objetos, mucho tipo de cosas que seguimos utilizando o utilizamos. Y claro, muchas personas, dependiendo de su estilo de vida, mantenemos ese tipo de modas o simplemente las cambiamos. Nos cambiamos a las nuevas tendencias, a las innovaciones, y pues más que nada nos adaptamos a la moda. El seguir nuevos diseños o diseños que toman de referencia estilos pasados nos permite crear un nuevo tipo de moda, un nuevo tipo de tendencia. Ya es decisión de cada uno saber si lo sigue o no. Como habíamos mencionado anteriormente, llegas a un juicio donde te preguntas, ¿me gusta o no me gusta? Y es ahí donde entras a un grupo de personas que utilizan ese tipo de moda.